Que se olviden en el momento que estamos predicando de los problemas y se sumerjan en la predicación. Que se involucren, que experimenten, que se imaginen que son parte de esa multitud que está escuchando a Jesús. Esta gente se metió tanto que se olvidaron de los alimentos. 3 días. Jesús predicando la palabra, que se olvidaron hasta de comer, se puede decir. Así que era una situación, hermano, ahora ellos tienen que irse, pero Jesús, dice la palabra, en el versículo 2, dice que tengo compasión de la gente. El Señor Jesús tuvo compasión. La palabra griega aquí quiere decir que Jesús se le removieron las entrañas. Es tremendo, hermano. También estuve pensando en ese momento que estaba estudiando, digo, es cierto, cuando uno tiene una gran preocupación, las entrañas se le mueven. Así estaba Jesús, hermano. Esta gente había venido de muy lejos, dice la palabra. Por lo que no era fácil regresar allá con el estómago vacío. Así que dice la palabra que ellos, dice Jesús en el versículo 3, que ellos, de camino a su casa, ellos podían desmayar. Ellos podían colapsar en el camino. Esto significa desmayar, colapsar. Jesús sabía que ellos iban a colapsar si se iban a sus casas. ¿Y saben lo que nos enseña esta porción aquí, hermano? Algo muy importante. Quiero decirle que nuestro Salvador es compasivo. Él no se conmueve únicamente por nuestros problemas espirituales y eternos, no, hermano. Confíe en el Señor, Él también se preocupa por los problemas temporales y terrenales. Él no es indiferente con el hambre, Él no es indiferente con las enfermedades, hermano. El Señor siempre está ahí. No nos preocupemos por eso. Dice Salmos 25, joven fue y envejecido y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. El Señor siempre está atento a todo eso. Y esto lo vemos una y otra vez en los evangelios. Su corazón es conmovido a misericordia ante todo tipo de necesidad y ante todo tipo de sufrimiento que tienen sus hijos. Ahora lo interesante aquí, hermano, que podemos ver en esta porción, es que Él quiere desarrollar algo en ti, hermano, y algo en sus discípulos. Él quiere desarrollar algo en sus discípulos y en nosotros. Y dice el versículo 2, es muy importante. Tengo compasión de la gente. Y de paso, hermano, es la primera vez en Marcos que dice que Él tiene compasión de la gente. Los escritores, hermano, para que estemos claros, los escritores ponen, Él tenía compasión. Pero aquí en este versículo, el mismo Jesús dice, tengo compasión. ¿Ya? Él dice aquí, tengo compasión de la gente. Y es la primera vez que Jesús está abriendo su corazón al decir, tengo compasión. Él sentía compasión por la gente siempre. Pero aquí Él lo pronuncia con sus labios. Tengo compasión. Tengo misericordia. Porque hace 3 días que estos están conmigo y no tienen que comer. Él comparte esta inquietud con sus discípulos. Él comparte esa inquietud con ustedes, con sus hijos, con nosotros. Tenemos que tener compasión por la gente. Hay veces que nos sentamos en nuestras mesas con los alimentos. ¿Cuántos piensan en los hermanos que no tienen? ¿Cuántos hermanos? Tenemos que pensar en esos hermanos que no tienen que comer. Ese es nuestro deber.
Jesús nos los enseña aquí que tenemos que tener compasión. ¿Y cómo reaccionan los discípulos? Vamos a ver cómo reaccionan ellos. Versículo 4. Sus discípulos le respondieron, ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Miren esta respuesta tremenda. Hay momentos que uno lee la Biblia y queremos como gritar al ver esto. Hay un momento, espérate. Yo digo que uno pensaría, aguántate un momento. ¿De qué estás hablando? Porque si nos podemos ver en el capítulo 6, Jesús alimentó a 5,000, casi 15,000 personas. ¿De qué tú estás hablando ahora? ¿Por qué los discípulos se ponen así? Esas son preguntas que nos llegan a nosotros. Ahora, ¿tú qué hubieras respondido cuando Jesús dice eso? ¿Qué tú hubieras respondido si hubieras estado en ese momento? Tú hubieras respondido, pero Señor, tú multiplicaste los panes y los peces allá en el capítulo 6 y ahora tú vas a preguntarnos esto. Si tú eres el Dios eterno, tú puedes hacer todo. ¿Por qué tú nos vas a preguntar eso? Quiero decirte que esa hubiera sido una buena respuesta, pero quiero decirte que no fue esa respuesta. Yo creo, hermanos, que nosotros, cada uno de nosotros de haber estado en ese momento que Jesús pregunta esto, hubieran hecho lo mismo que los discípulos. Lo mismo. Hubieran hecho exactamente lo mismo. Hubieran dudado. ¿De dónde vamos a sacar tanto alimento? Se calcula que ahí, si habían 4,000 hombres, se calcula que habían 12,000 personas entre niños y mujeres. En el desierto. El mismo escenario de Marcos 6. El mismo escenario. Pero ¿qué cosa tiene el hombre? El hombre olvida. El hombre olvida. Nosotros, tú y yo, y los discípulos, y quiero recalcar, y tú y yo tenemos un gran, pero gran problema. Tenemos un serio problema para aplicar lo que conocemos del Señor cuando estamos en un momento difícil. Cuando estamos en medio de una prueba, ¿cómo nos comportamos en medio del dolor? ¿Cuál es nuestra reacción cuando estamos en medio de una gran tribulación, hermano? Quiero decirle que podemos haber estudiado mucho la palabra. Podemos leer muchos libros. Pero cuando estamos en medio del dolor, se nos olvidan todos los principios bíblicos. Se nos olvida la teología que hemos aprendido. Y lo sorprendente de esta historia es que el Señor no desecha a sus discípulos por causa de la torpeza que ellos tienen, sino que con toda paciencia le repite la misma lección que hizo en Marcos 6, versículo 38 en adelante. Vamos a leer el versículo 5 y 9 de Marcos 8. Él les preguntó, ¿cuántos peces tenéis? Ellos respondieron, 7. Entonces mandó a la multitud que se recostase en la tierra y tomando los 7 panes, habiendo dado gracia, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante y los pusieron delante de la multitud. Marcos no nos dice cómo fue el milagro. Podemos imaginarnos muchas cosas, que bueno, que él estaba sacando de la canasta y sacaba como el aceite de la viuda y no se acababan. Marcos no nos dice cómo fue el milagro, pero eso no tiene ninguna importancia. Eso no tiene ninguna importancia. Así que el modo no importa cómo fue el milagro. De esos 7 panes, y dice la Biblia que también de unos pececillos que tenían ellos. Es el mismo principio que creó el Señor todo lo que vemos de su palabra. Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. De su palabra, Él creó todo. Y es el mismo principio.
Y ese mismo Cristo que estuvo en la creación, ese mismo Cristo es el que está hoy aquí ante nosotros. Es el que vive en nuestros corazones, hermano. Él es un Salvador compasivo y todopoderoso. Marcos dice en el versículo 9, dice, y eran los que comieron como 4,000 y los despidió. Mateo 15:38, vamos a ver lo que ese es el pasaje paralelo. Mateo 15 y Mateo 16, pero Mateo 15, versículo 38 dice, y eran los que habían comido 4,000 hombres, sin contar a los niños, a las mujeres y a los niños. Mateo 15, 38. Así que, como le dije hace un rato, se calcula que habían 12,000 personas ese día ahí. Y dice la palabra, versículo 7, tenía también unos pocos pececillos y los bendijo y mandó que también los pusiesen delante. Y comieron y se saciaron y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. 7 canastas de comida sobraron. Hermano, la palabra que Marco usa aquí en el milagro del capítulo 8 de la alimentación de los 4,000, esa palabra canasta donde echan lo que sobra, no es lo mismo de Marcos 6. Vamos a buscarlo. Versículo 43, Marcos 6, 43, dice la palabra del Señor. Y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas de lo que sobró de los peces. Las cestas eran grandes, sí, eran grandes, más o menos así. Pero las canastas, hermano, hay una gran diferencia a las canastas. No va, si quieren búsquenlo, bueno, vamos a buscarlo porque es bueno verlo. Vamos a buscar Hechos 9, 25. Vamos a buscarlo. Hechos 9, 25. Pablo está en Damasco, pasan algunas cosas y quieren matar a Pablo. Y para que no maten a Pablo, los hermanos lo bajan por el muro en una canasta. 9:25 dice, entonces los discípulos tomaron de noche, tomándole de noche lo bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Así que en esa canasta, hermano, cabía una persona. Eran grandes las canastas. Así que se cree que sobró más alimento en este milagro del capítulo 8 de los 4,000 que en el milagro del capítulo 6 de los 15,000, de los 5,000. La canasta era suficiente, hermano, para que una persona entrara ahí. Así que es probable, hermano, que le dije que en esta ocasión haya sobrado más. ¿Qué aprendemos en el milagro? ¿Qué aprendemos, hermano? Que nuestro Dios tiene el poder para proveer todas nuestras necesidades conforme a la riqueza en gloria en Cristo Jesús. Él tiene el poder, hermano. Tenemos que creer en Él, pero no por lo que nos puede dar. Tenemos que creer en Él, porque Él es Dios. Por obediencia, por gratitud, por haber muerto en la cruz del Calvario por nuestras vidas. Dios es confiable, Dios es poderoso, Él es un Dios compasivo. Nosotros nosotros podemos, hermano, y tenemos que estar claros, podemos echar nuestra carga sobre Él. Nosotros podemos echar toda la ansiedad sobre Él, toda, hermano. Pero a veces pensamos que Dios no tiene esa capacidad, que nosotros sí podemos, pero Él no puede. Echa toda tu carga, toda tu ansiedad sobre Él, hermano. Él tiene suficiente para calmar tu ansiedad.
Primera de Pedro 5:9 dice, porque Él tiene cuidado de nosotros. Él tiene cuidado de sus hijos, hermanos. Lamentablemente e increíblemente, hay muchos que no quieren a ese Salvador reinando en sus vidas. Y por eso cierran a sus ojos a toda evidencia que vemos en los siguientes pasajes. Y vamos al versículo 10 ahora. Dice, y luego entraron en la barca con sus discípulos y vino a la región de Dalmanuta. Dice que después inmediatamente de este milagro, Jesús se embarcó a la región de Dalmanuta con sus discípulos, donde se confrontaron ¿con quién? Con los fariseos. Versículo 11. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Quiero decirle, hermano, que esta fue la última confrontación de Jesús con los fariseos, con los líderes religiosos de Israel en la región de Galilea. Porque unos días después, hermano, el Señor se dirige hacia Jerusalén, su caminata hacia la cruz, donde Él iba a ser juzgado y iba a ser sentenciado a muerte. Así que en cierto modo lo que nosotros estamos viendo en este capítulo 8, hermano, del Evangelio de Marcos, es el principio del ministerio terrenal. ¿Cómo es? Es el final del ministerio terrenal de Jesús. El camino a la cruz. Es interesante notar que los fariseos fueron a buscar a Jesús para discutir con Él. Qué triste cuando tú buscas a las personas para discutir, no para alentar. A veces buscamos a las personas para discutir, bravos, enojados, vamos a discutir. Ojalá sea para alentar. Estos fariseos fueron a buscar a Jesús para discutir con Él. No fue por accidente que se encontraron, ellos fueron a buscarlo. Andaban detrás de Jesús. ¿Y saben por qué andaban detrás de Jesús? Porque estos hombres no soportaban el evangelio de la gracia. Ellos andaban detrás de Jesús porque ellos estaban tan encantados en su propia justicia que ellos odiaban el evangelio. Ellos no podían ver la gracia de Jesús. Ellos creían que eran los mejores de todo el mundo. Para los fariseos, el evangelio era un insulto. Ellos veían tanta gente detrás de Jesús y andaban preocupados y querían desacreditar al Señor de delante de todo el mundo. Y por eso es que le piden una señal del cielo. ¿Notaron eso, hermano? Ellos piden una señal del cielo. Ellos ven tantos milagros que Jesús está haciendo, pero ellos piden una señal del cielo. Y le voy a decir qué está pasando aquí. Los judíos, hermanos, pensaban que Satanás podía imitar los milagros que Jesús hacía de la tierra. Sanar enfermos, hasta levantar un muerto. Satanás podía hacer eso, ellos pensaban eso. Así que cuando trataban, ellos, ¿qué es lo que querían ellos? Ellos querían que el Señor hiciera milagros del cielo. ¿Y qué podemos ver en la Biblia? ¿Cuáles son esos milagros que ellos pedían del cielo? Unos verdaderos, ellos querían unos milagros extraordinarios. Bueno, podemos recordar dos, aquí hay más, pero dice que cuando Josué detiene el sol, cuando Elías ora y desciende fuego del cielo, esos eran los milagros que ellos querían ver de Jesús. Lo que tú haces son milagritos, eso no tiene ni un valor. Queremos ver esos grandes milagros. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús a esta ridícula, pero ridícula petición de los fariseos? Versículos 2 y 13 dice, y gimiendo en su espíritu dijo, ¿por qué pide señal esta generación?
De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Y dejándolos volvió a entrar en la barca y se fueron a la otra ribera. Aquí hay una enseñanza profunda, hermano. Hasta que me estremezco de esta enseñanza aquí, en estos versículos. Dice la Biblia que él, gimiendo en su espíritu. Ustedes que son padres, los que son padres, cuando un hijo ya lo tiene hasta la coronilla de tanto pedir algo, ¿qué hacen los padres? Ese ya, basta. Jesús gime, hermano. Jesús gime. Y esto es muy importante. Ese suspiro de Jesús fue una fuerte reprensión a este grupo de hombres que habían determinado rechazarle a él como el Mesías profetizado del Antiguo Testamento. No importaban las evidencias que estaban viendo, que señalaban que él era el Mesías del Antiguo Testamento. El Señor, se estaban cumpliendo todas las profecías del Antiguo Testamento. Pero a ellos no les importaba eso. Ahora, para poder entender esto, hermano, vámonos al Evangelio de Juan. Al Evangelio de Juan, capítulo 6. Y vamos a leer el versículo 30 al 33. Dice la palabra. Le dieron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Nuestros padres comieron el maná del desierto, como está escrito, pan del cielo les dio de comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Jesús está diciendo algo muy importante aquí. En otras palabras, Jesús le está diciendo, ustedes creen que Dios autenticó a Moisés porque le dio a comer el maná del cielo en el desierto. No. Yo soy el verdadero pan, dice Jesús. Yo soy el verdadero pan que descendió del cielo para darles vida. En una forma más clara. Lo que Jesús le está diciendo a ellos, ustedes están pidiendo una señal y no se están dando de cuenta que la señal soy yo. La señal que están pidiendo es Jesús. Si ustedes no creen a pesar de lo que han visto, lo que han oído, no existe ninguna señal evidente aparte de mi persona. Porque la señal es Cristo. Cristo es el pan de vida que descendió del cielo. Cristo es el pan de vida, hermano. Debemos de pensar por un momento en esto, hermano. El Dios del cielo se hizo hombre, se encarnó. Vivió una vida perfecta en esta tierra. Hizo milagros extraordinarios, multiplicó los peces y el pan, predicó la palabra como nunca un hombre lo ha hecho ni lo hará. Y todavía ustedes quieren milagros, todavía ustedes quieren evidencias. ¿Saben, hermanos, por qué el Señor no respondió a la demanda de ellos? Porque ellos no necesitaban más pruebas. Ellos lo que necesitaban era arrepentimiento. Eso es lo que ellos necesitaban, arrepentirse. Una pregunta que nos hacemos aquí es, ¿cuál es el peor ciego? Esa pregunta nos la hacemos. Y la sabemos todos aquí en Panamá. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Todo el mundo se lo sabe eso. Ese es el peor ciego, el que no quiere ver. Esa es la acusación que Pablo da a la raza humana en el primer capítulo de los Romanos.
Dios, hermano, se ha revelado en la creación. Dios ha hecho de una manera inconfundible, hermano, en esta tierra no hay ateos. Cuando usted escucha a una persona que es atea, eso es mentira, no es ateo. Esa persona odia a Dios. Odia a Dios. No hay ateo en esta tierra, porque Dios se dio a conocer por medio de la creación. El hombre sabe que Dios existe. Él sabe que Dios creó los cielos y la tierra. Él sabe que en el fondo de su corazón. Pero lo que el hombre pretende es vivir como que Dios no existe. Eso es lo que el hombre quiere hacer, vivir como Dios no existe. Juan 3:19 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Hermano, esto es trágico. Esta petición ridícula de los fariseos evidenciaban la dureza de su corazón. Tal obstinación contra la verdad, que no valía la pena hacer el menor esfuerzo para tratar de convencerlos de lo contrario. Esta semana que pasó, una hermana me pregunta algo y dice, yo estoy en un grupo de WhatsApp donde hay unos hermanos de otros países que discuten sobre un tema, si la salvación se pierde. Y esto me llegó en el momento que estaba estudiando esta parte. Esa gente que se llaman hermanos en esos grupos para discutir si la salvación se pierde otros temas, ellos no quieren que tú los convenzas de nada. Ellos quieren es discutir como los fariseos. Ese es el fin de ellos, discutir. Pero ellos no quieren que tú los convenzas de nada. Ellos quieren que tú dudes de lo que tú has creído. Y debemos estar claros en esto, hermano. Estos hombres, estos fariseos, ellos fueron a discutir con Jesús. Pero miren lo que Jesús hace. Versículo 13. Y eso es lo que debemos hacer nosotros con esos grupos. Y dejándolos, volvió a entrar en su barca y se fue a otra ribera. Hermano, no discuta con esta gente. Apártese de ellos. Y quiero decirle algo, hermano, este traslado de Jesús no fue un simple traslado de un lugar a otro. Esto fue un abandono. Mire, hermano, el Señor es muy paciente. Pero quiero decirle, si hay alguien que nos visita hoy, o si alguien todavía, a pesar que está viniendo a la iglesia por muchos años, todavía no cree en Jesús, porque puede suceder, hermano. Puede haber personas que estén aquí por años, pero todavía no creen en Jesús. Quiero decirle algo. Si tú estás aquí sin Cristo, te voy a dar una advertencia. Hay un momento para el incrédulo que traspasa una línea de retorno, una línea conocida únicamente por Dios, donde termina para esa persona toda oportunidad de arrepentimiento. Esa línea solo Dios la conoce. Cuando a esa persona, por cerrar su corazón contra Dios, toda posibilidad de salvación queda cerrada. Hay mucha gente que quiere jugar a la iglesia. Un día aquí, un día en el mundo, un día aquí, un día en el mundo. Pero un día Dios cierra toda posibilidad de arrepentimiento. Y esto fue lo que les pasó a estos hombres, a los fariseos. Dios les cerró la puerta de salvación. Probablemente, hermano, ellos más nunca vieron a Jesús. Esto es muy trágico, hermano. Pero el texto no termina ahí, hermano. Ahora vamos a avanzar en Marcos. Y ahora nos narra otro incidente que nos revela otro tipo de ceguera. Ya vimos la ceguera de estos impíos, fariseos, incrédulos. Ahora vamos a ver otra clase de ceguera espiritual que afecta, pero ahora a los creyentes.
Los líderes religiosos de Israel estaban completamente ciegos. Estaban voluntariamente ciegos. Pero ahora Marcos quiere quiere hacernos ver que los discípulos también tenían un serio problema en su entendimiento. El Señor, el versículo 13, el Señor y los discípulos se van en la barca al otro lado del mar. Pero Marcos nos dice en el versículo 14 que se habían olvidado de traer panes para todo el grupo. Pongan atención al versículo 14. Habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Ustedes pueden imaginarse 13 hombres en una barca, hombres que trabajan fuerte. Usted sabe que los marineros trabajan fuerte. Yo trabajé pescando conchuelas hace muchos años y el bote iba lleno de agua, de alimentos. Llevábamos un montón de alimentos en esos botes. Porque en el mar trabajábamos fuerte, hermano. Y estos hombres, estos discípulos suben al bote con Jesús y solo llevan un pan. ¿Cuántas cestas habían quedado llenas? Canastas, disculpe. 7 canastas llenas, ¿verdad? Ellos podían haber subido una canasta al bote. No, se llevaron un pan. Un solo pan. ¡Qué barbaridad! Ellos habían sido irresponsables, hermano. Y en ese contexto el Señor le da la advertencia que encontramos en el versículo 15. Pongan atención. Y Él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y la levadura de Herodes o de los herodianos. Y si vamos al pasaje paralelo en Mateo 16:6, Mateo 16:6, que habla sobre esto mismo, dice, y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ahora aquí están los 3 grupos. Los 3 grupos y Jesús le está diciendo a ellos, tengan cuidado de la levadura de los fariseos, con la levadura de los saduceos, con la levadura de los herodianos. Hermanos, estos eran los 3 grupos de influencia en la sociedad judía de aquel tiempo. Los 3 grupos. Los fariseos, hermanos, eran legalistas. Los fariseos se querían salvar a través de la obediencia. Ellos querían ganarse el favor de Dios obedeciendo los 10 mandamientos que ellos creían que los obedecían, pero no los obedecían. Los saduceos, hermanos, eran los teólogos liberales, esos que hablan teología y teología y teología, pero sus vidas están perdidas. Y los herodianos eran los secularistas de la época, del arte. Pero todos estaban mal. Ahora, hermanos, tenemos que recordar algo. Los apóstoles eran creyentes, verdaderos hijos de Dios con algunas deficiencias. ¿Ya? Excepto Judas. Judas nunca fue salvo, hermano. Judas nunca fue salvo. Estos hombres le habían dejado todo, hermano. Cuando ustedes recuerdan los primeros capítulos de Marcos, cuando Jesús camina por el mar de Galilea, Él va llamando a los apóstoles y ellos ¿qué hacen? Dejan todo. Estos hombres habían dejado todo para seguir a Jesús, Pero ahora Jesús le está diciendo a ellos, cuídense de la levadura de los fariseos, de los herodianos. Cuídense de la levadura. ¿Por qué usa el ejemplo de la levadura? Porque cuando usted pone un poco de levadura en una masa, afecta a toda la masa. Y esas pequeñas cosas, si entran a la iglesia, afectan toda la iglesia. Esas pequeñas cosas que a veces no le ponemos atención, pero hay que ponerle atención.
Por esa razón, hermano, la levadura se usa en la Biblia metafóricamente para señalar algo que no puede parecer pequeño, pero que puede traer una significación, alteración a toda la iglesia. Quiero decirle algo, hermanos, de todo corazón, incluyéndome a mí. Nadie aquí, en este recinto, nadie aquí está inmune al legalismo, hermano. De hecho, si tú quieres ver a un legalista, mírate en el espejo. Porque todos podemos caer en el legalismo. Todos. Versículo 16. Y discutían entre sí diciendo, es porque no trajemos pan. Hermano, es importante que no pierdan el hilo del mensaje de esta historia, para que podamos entender lo que está sucediendo aquí. Dice, el Señor acaba de repetir el milagro de la multiplicación de los peces y el pan. No olvidemos eso. Pero cuando los discípulos se dan de cuenta que solo tenían un pan en la barca, comienzan a preocuparse. Ahora están preocupados en la barca. Ahora, ¿qué está pasando aquí, hermano? Los discípulos están arriba del barco, están en la barca, están en el mar. Se dan de cuenta que no llevaron pan. Ahora escuchan esto. Miren lo que Jesús le dice a ellos. Mirad, guardado la levadura de los fariseos. ¿Ellos qué pensaron cuando Jesús le dice guardado la levadura de los fariseos? Es por el pan que traemos. Él sabe que traemos un pan nada más. Por eso es que toca el tema de la levadura. Quiero decirle algo, hermano. Nuestras preocupaciones terrenales no se quedan fuera cuando ustedes vienen a esta iglesia cada mañana. Ahí están nuestras preocupaciones. Ojalá pudiera ver los corazones están llenos de preocupaciones. Hermano, por culpa de nuestras preocupaciones, perdemos la esencia del servicio de adoración. Esto es lo que le pasó a ellos. Ellos estaban pensando en un pan. Jesús le está hablando de otra cosa. Pero ellos están pensando en el pan. Y ellos pierden la perspectiva de lo que Jesús le está diciendo a ellos. Y así está pasando ahora mismo aquí. Muchos están pensando en sus problemas, en sus dificultades, en sus necesidades. Y no han puesto atención a la palabra. Tenemos que enfocarnos en la palabra. Tenemos que estar alertos a la palabra. Nuestras preocupaciones no pueden anular el impacto de la predicación de la palabra. No puede, hermano. Marcos 4:19. Miren lo que dice Marcos 4:19. Pero los afanes de este siglo y el engaño de la riqueza y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Eso sucede cuando estamos metidos en nuestros problemas y no ponemos atención a la palabra. Mateo 16:8, el Señor introdujo estas preguntas que aparecen diciéndole a los apóstoles. 16:8, miren lo que dice el versículo, Mateo 16:8. Y entendiendo Jesús le dijo, ¿por qué pensáis entre vuestros corazones, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿Por qué piensas eso? Jesús sabía lo que ellos estaban pensando, que era por el pan. Y si vamos acá, versículo 16 de Marcos 8 ahora, dice, y discutían entre sí, diciendo, es porque no trajimos pan. Había una discusión entre ellos por un pan.
Le habían puesto más la atención a sus problemas que a Cristo. Había una discusión porque no tenían pan. Y esta es la clave aquí, Señor. Esta es la clave aquí, hermanos. El Señor estaba hablando de algo tan serio, pero ellos no pudieron entenderlo por causa de su incredulidad. Cuando usted está sentado ahí poniendo atención a los problemas que tiene y no le pone atención a la palabra, usted está haciendo lo que hacen los incrédulos, ignorando la palabra. La preocupación que tenían por la falta de pan no era más que un resultado de su falta de fe. Y esa falta de fe que producía preocupación y estorbaba su entendimiento. ¿Están entendiendo eso, hermanos? Cuando usted está tan preocupado por lo material, usted está falta de fe. Y eso estorba su comunión con Dios. Eso estorba su comunión con Dios. Versículo 17 de Marcos 8. Y entendiendo Jesús, le dijo, ¿qué discutís? ¿Porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? ¿Tenéis ojos? Teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís, y no recordáis. El Señor quiere despertar en sus discípulos la realidad de que su corazón regenerado, un corazón nacido de nuevo porque ellos eran verdaderamente salvos, en cierto grado está endurecido. Así es, hermano. Hay muchos que son salvos, pero aún su corazón está endurecido. Todavía. Y es muy triste eso, hermano. Tienen insensibilidad espiritual que no permite entender la palabra de Dios. Hay hermanos que son hijos de Dios, pero muchas veces no entienden la palabra porque sus corazones están duros. Han puesto más la mirada a los problemas de este mundo que a la gloria de Dios, que al poder de Dios. Versículo 18, nuevamente, dice, teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís, y no recordáis. Ellos tenían ojos, ellos tenían oídos. Cristo le había abierto los ojos en la conversión. Cristo le había abierto sus oídos para que escucharan, pero no estaban viendo y escuchando completamente. Parece que tenían basura en los oídos, escuchaban más o menos y veían con catarata todavía. No veían bien, veían algo, pero no veían bien. Y el Señor le está diciendo a ellos, ustedes están reaccionando como los incrédulos. Ustedes se parecen a un incrédulo. ¿No recordáis? Hermanos, eso es tremendo, esa pregunta. ¿No recordáis? ¿Tú no recuerdas lo que Dios ha hecho en tu vida? Versículo 19 al 20. Cuando partí los panes entre 5,000, Él está haciendo un recorderio ahora. Cuando partí los panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de pedazos recogiste? Y ellos respondieron, 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de panes recogiste? Ellos respondieron 7. Y le dijo, ¿cómo aún no entendéis? Hermanos, cuando tú estás en medio de tus aflicciones, hay una señora que a veces todos los días dice que está en aflicción. Y eso no quiero ni escucharla a veces con esa palabra de aflicción. Todos los días está en aflicción. No te acuerdes de las aflicciones, acuérdate de lo que Dios ha hecho en ti.
Lo que Dios hizo en ti. Lo que ha hecho en tu familia, lo que ha hecho en tus conocidos, en tus hermanos, en la iglesia, todo lo que ha hecho por nosotros. Recuerda eso cuando estás en medio de los problemas. Pero somos tan fácil para olvidar. ¿No recordáis? ¿Cómo aún no entiendes? ¿Cómo no puedes entender? Versículo 21, ¿cómo no entiendes? Ahora, hermanos, no nos pongamos, ahora esos apóstoles eran testarudos. No seamos excesivamente duros con los discípulos, hermanos. Quiero decir, hermano, que muchas veces nosotros somos como ellos. Muchas veces. Olvidamos fácilmente, hermano. Aquí hay muchos creyentes de años y hay muchos creyentes de poco tiempo. Muchos hijos de Dios que tienen poco tiempo de haber conocido al Señor. Pero lo sorprendente es que en el pasado, hermano, a todos, porque no a algunos, a todos, Dios ha hecho muchas cosas en su vida, incluyéndome a mí. Muchas cosas. Hemos pasado por muchas tribulaciones, por muchas dificultades. Nos ha librado de muchos peligros. Y ahora el Señor dice, ¿cómo aún no entendéis? Hermanos, por naturaleza somos malagradecidos. Por naturaleza. Somos tan lentos para aprender de Jesús. Pero Él es paciente para instruirnos. Y me encanta cómo concluye este relato, hermano. Vamos a ver Mateo nuevamente. Mateo 16:12. Entonces, pongan atención a este versículo que fue como un bálsamo. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino que de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Hermano, aquí tenemos que dar un grito. ¡Wow! Entendieron al fin. Usted ha estado con algún hermano que usted le explica y le explica y le explica y le explica y pasan meses y le explica y nada. Tú le preguntas, ¿entendiste? Sí, pero usted sigue igualito. Así que no ha entendido. Hasta que un día tú ves que hay un cambio, ¡wow! Ahora sí entendió. Aquí, hermano, entendieron al fin. Al fin ellos entendieron esto, hermano. Qué bueno, hermanos. La ceguera de estos discípulos, de estos apóstoles, era temporal. No como lo de los fariseos, hermano. Los fariseos eran impíos totalmente. Pero los discípulos era parcial. Y vamos a ver en el capítulo 7, el versículo 17 y el versículo 18, que vamos a ver un adverbio que hace el cambio de todo esto. Versículos 17 y 18 dice así: aún tenéis endurecido vuestro corazón, teniendo ojos no veis y teniendo oído no oís y no recordáis. Ese adverbio aún, versículo 21, y les dijo, ¿cómo aún no entendéis? Ese aún hay una esperanza que iban a entender. Ellos iban a entender. Ellos tenían la esperanza. Aunque ellos tenían la luz de la palabra de Dios, deben anhelar con todo su corazón tener más luz. Deben orar fervientemente por más sabiduría.
hermanos, ¿qué nos enseña aquí la palabra? Que debemos orar al Señor para que abra nuestro entendimiento, hermano. Yo no sé cuántos oran por eso. Pero yo todos los días oro con mi esposa por más entendimiento. Señor, ábrenos el entendimiento. Danos sabiduría. Pero la sabiduría no llega solo por decir, dame sabiduría, no. La sabiduría llega, dice Proverbio, no lo voy a buscar. Proverbio 2 dice que tienes que buscarla como a tesoro. Tienes que buscarla. ¿Y dónde tú la encuentras? Aquí, en este libro. Hermano, la iglesia tiene que estudiar la palabra. La iglesia tiene que estudiar la palabra. Lamentablemente no todos estudian. Muchos creen que ya. Una vez, me acuerdo hace muchos años, un señor que ya se fue con el Señor. Él me dice, pastor, yo no era pastor en ese tiempo. Me dice, hermano, ya yo necesito que me prediquen, ya yo me sé toda la Biblia. Y yo, wow, se sabe toda la Biblia. Y así hay muchos hoy en día, que ya para qué estudiar. No, hombre, yo no tengo tiempo para estudiar, ya yo no leo. Pero escucha, tus oídos tan buenos, escucha. Estudia la Biblia. Estudia, no te canses de estudiar la Biblia. Hermanos, debemos de comernos este libro. Debemos de impactarnos con este libro, hermanos. Tenemos que llorar sobre este libro. Debemos de conocer las Escrituras, entender las Escrituras. Hermano, debemos de escuchar predicaciones, pero buenas predicaciones. No predicadores locos que escuchan en el Facebook y en las redes sociales. Escuchen buenas predicaciones. Para que la luz de la verdad de Dios llegue a tu vida y quite las tinieblas que hay en ti. Porque cuando tú todavía estás más preocupado por los problemas de esta vida y no confías en lo que Dios ha hecho en tu vida antes, es porque todavía hay tinieblas en tu visión espiritual. Todavía hay basura en tus oídos espirituales y no escuchas bien. Tienes que estudiar. Colosenses 1, del 9 al 10. Vamos a buscarlo, hermanos. Colosenses 1, 9 y 10, dice así. Por lo cual, también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seas llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Hermano, eso no llega por milagro. Tienes que estudiar la Biblia y tienes que orar por sabiduría. Tenemos que orar uno por el otro por sabiduría, para que el Señor llene de sabiduría a esta iglesia. Y cuando esta iglesia se llene de sabiduría, vamos a vivir en santidad. Vamos a vivir en la verdad. Pero mientras haya pecado en la iglesia, es porque algunos no están viviendo lo que Colosenses está diciendo. Hermano, no te canses. La palabra dice que no dejáis de congregarnos como muchos tienen por costumbre. Debemos de congregarnos aquí para estimularnos en el amor y a las buenas cosas y a las buenas obras. Estimularnos a estudiar, a prepararnos. Versículos 22 y 23 del capítulo 8. Vino luego a Betsaida y trajeron un ciego y le rogaron que lo tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, lo sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima
y le preguntó si veía algo. Qué tierno el Señor aquí. Podemos imaginarnos, hermano, como le digo siempre, esta escena de Jesús tomando la mano del ciego y llevándolo fuera de la multitud, fuera de la aldea, a un lugar más íntimo. Versículo 24 al 26. Él mirando dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que no andan. Luego le puso otra vez la mano sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo, no entréis en la aldea ni les digas a nadie en la aldea. Quiero decirle, hermano, que esto no puede ser una casualidad que Marcos hubiera incluido este milagro aquí, en este punto de la historia. Es importante, hermano, entender la narración de este exclusivo. Quiero que sepa que este milagro solo está en Marcos. En ningún otro evangelio está. Marcos lo puso ahí por algo. Y vamos a ver cuál es ese algo. ¿Por qué el Señor Jesús, por qué el Espíritu Santo ordenó que se pusiera ahí? Y vamos a verlo. La razón por qué es mencionado en este punto de este milagro que solo lo registró este evangelio, este milagro que Jesús hizo en dos etapas. Y quiero decirle, hermano, que hay muchas denominaciones que creen que la Biblia tiene errores y creen que muchos evangélicos hoy en día creen que Jesús no fue perfecto en la tierra. Muchos creen eso, quiero que sepan. Porque este milagro se hizo en dos etapas. Yo he escuchado a algunos que se llaman evangélicos enseñar esto de una manera totalmente errónea. ¿Por qué? Si vemos los milagros de Jesús, cuando Jesús se para en Juan capítulo 11 ante la tumba de Lázaro, Juan dice, sal fuera. Y Lázaro salió totalmente vivo. No cojeaba ni nada de eso. Totalmente vivo y sano. De una vez hizo el milagro. Y si recuerdan el mensaje del pastor Agdi de la megatormenta, Jesús estaba dormido en la barca, lo despiertan asustado, él se levanta y hace callar la tormenta y los vientos, así, en un momentito. Una sola vez la tormenta se calla. Pero aquí en Betsaida el Señor sanó a este hombre en dos etapas. ¿Por qué? No sé cuántos se han preguntado eso. Yo no sé cuántos leen la porción o el capítulo que sigue del próximo domingo. Ya ustedes saben que el próximo domingo viene del versículo 27, quizás hasta el versículo 38. No sé el predicador que traiga, pero ustedes tienen que ir estudiando eso y preparándose para el próximo mensaje. Así que aquí, hermano, en Betsaida, en este milagro, Jesús se acerca a y vamos a ver este milagro un poco más lento. Jesús se acerca a este hombre, a este ciego, y el ciego le ruega que lo sane. Dice la Biblia que él lo toma de la mano y lo saca fuera de la aldea. Probablemente para que no sea un espectáculo. ¿Ya? Él lo saca fuera a un lugar más íntimo. Jesús quería tratar con esta persona de una manera personal. Y una vez que se aleja de la multitud, el Señor hace algo muy extraño. ¿Qué hizo el Señor? Le escupió los ojos. Se los escupió, literal. Y de hecho, hermanos, ya sabemos y habíamos visto también en Marcos capítulo 7 que él hizo algo parecido cuando sanó al tartamudo. Fue algo parecido. Ahora este hombre ciego, el Señor quería que él percibiera de una forma tangible.
que algo iba a pasar en sus ojos. Así que el Señor escupe los ojos de este hombre o de este ciego y le toca con su mano. Y le dice, ¿ves algo? ¿Ves algo? Y él dice, veo a los hombres, pero como árboles que caminan. Él no tenía una visión clara. Él todavía veía a los hombres borrosamente. Yo me imagino como las personas que tienen catarata, que no pueden ver bien. Él veía todavía a los hombres borrosamente. Tenía visión, pero no veía completamente. La sanidad era incompleta. Así dice la Biblia nuevamente, que el Señor nuevamente pone sus manos sobre sus ojos. Y me encanta esto ahora, hermano. Y dice él, versículo 25, luego le puso otra vez las manos sobre sus ojos y le hizo que mirase. Y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Tremendo, hermano. Este hombre ha restaurado su vista. Él puede ver con claridad. Como conocemos nosotros, él es 20/20. No necesita lente como yo. Él ve con claridad todo. Es sanado. Ahora, ¿por qué Jesús sanó a este hombre en dos etapas? Es una pregunta que muchos han hecho y no han entendido. Gracias a Dios que nosotros sí pudimos entender. Hay que ver el contexto, por eso es que este mensaje del 1 al 26 no se podía dividir. Era un todo para poderlo entender. Y aquí aterriza todo, hermano. Cristo quería hacerles ver a sus discípulos que estaban con él en una forma gráfica el problema de visión que tenían ellos. Ellos necesitaban seguir avanzando en su proceso de entendimiento. ¿Recuerdan, hermano, el versículo 17 y el versículo 18 que vimos hace un ratito? Vamos a buscarlo, 17 y 18. ¿Qué discutís? ¿Por qué no entendéis? ¿Por qué no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún no tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís. ¿Y no recordáis? Ellos tenían nublada su vista espiritual. Ellos tenían todavía su oído espiritual medio tapados. No entendían, no podían ver el poder de Dios. Ellos no podían ver su gloria completamente. Estaban metidos en los problemas de este mundo, como muchos hoy en día. Y se olvidan del Señor. Por sus enfermedades, por sus dificultades, se olvidan del Señor. Se apartan, no vienen a la iglesia, no se meten a los cultos los miércoles, no se meten a los diferentes estudios que tenemos. Se olvidan del Señor porque tienen cosas más importantes que Cristo. Teniendo ojo no veis y teniendo oído no oís. Y la pregunta que nos hace el Señor, ¿no recordáis? La visión de los apóstoles era como de este hombre al principio. Ellos habían recibido visión espiritual cuando llegaron a los pies de Cristo. Pero todavía era borrosa esa visión. Ellos veían la gloria de Dios como árboles, pero no como era en realidad. Todavía les faltaba entender muchas cosas. Ellos necesitaban, hermano, la obra de Jesús en ellos para que los siguiera ayudando a entender todas las cosas.
Hermano, hay mucho que aprender y hay mucho que creer. El conocimiento teórico no sirve de nada hasta que lo apliquemos en los momentos difíciles y en los momentos de prueba. Usted puede tener mucho conocimiento, mucho, pero si no lo aplica en su vida, si no lo vive, no tiene nada. Dice la palabra del Señor que Él acababa de multiplicar los panes y los peces, pero cuando suben a la barca y sus discípulos se dan de cuenta que habían olvidado traer pan, se llenaron de pánico. Ellos no recordaron que en esa barca iba el Creador de los cielos y de la tierra. Él podía multiplicar ese pan hasta que sobreabundara. Pero olvidaron todo eso. Todo lo olvidaron. Ellos se llenaron de pánico. Y una pregunta ahora que les hago, honestamente, hermanos. ¿Nosotros no nos vemos retratados en este cuadro? ¿No nos vemos ahí, hermano? Yo creo que sí nos vemos. Ojalá que esta palabra de hoy nos ayude a entender y nos ayude a cambiar como andamos. Muchas veces yo me he visto en este cuadro, hermano. Algunas cositas que llegan, uno queda temblando una vez. Cuando tenemos un gran Salvador que multiplicó los peces y el pan. Olvidamos todo lo que el Señor ha hecho en nosotros, en nuestras vidas. Qué fácil somos para olvidar, hermano. Pero doy gracias a Dios por la paciencia que Él sigue usando en nosotros. Que a pesar que nos ponemos a veces testarudos, Él tiene paciencia en sus hijos. Y Él nos da esa visión que necesitamos. ¿Y sabe cómo Dios hace para que usted tenga más visión? Para que usted llegue a ver claramente su poder y su gloria. ¿Sabe cómo? Leyendo la Biblia. Estudiando la palabra. No solo leyéndola, estudiándola y viviéndola. Viniendo a la iglesia, hermano. Tenemos que venir a la iglesia. Tenemos que convivir con los hermanos. Hermano, usted debe de hablarle a todos los hermanos, a convivir con todos los hermanos, a gozarnos con los hermanos. Eso te va a ayudar para que tu visión borrosa se aclare. Tienes que leer libros, buenos libros. Ahí están las enciclopedias, en la librería que todos los domingos anuncian. Y si yo pregunto cuántos están leyendo libros, ni me levanten la mano. Porque muchos no leen. Porque dicen que no tienen la vista buena. Claro que no la tienen buena porque no leen. Tienen que leer. Libros sanos. Allá hay libros delgaditos que no son libros gruesos. Léase los delgaditos. Pero lea. Hay que leer, hermano. Hay que leer libros buenos. Y eso, toda esa lectura, toda esa oración, ese convivio que tenemos, te va a ayudar en los momentos difíciles de la vida. Ahí te va a ayudar. Ese es el examen que Dios nos pone práctico en esta vida. Cómo tú pasas las pruebas en esta vida. Así, hermano, que el Señor no se cansa de su trabajo. Él no se cansa. Él sigue, hermano, afinando nuestra visión, afinando nuestra visión, afinando nuestra visión hasta que lleguemos a su presencia. Así que tú puedes identificar en tu vida lo que te hace falta. Mucho por aprender y mucho por entender. Anímate, anímate porque eso quiere decir que tu visión, si tú sabes que estás viendo algo borroso, hermano, es porque eres salvo. Ahora preocúpate en estudiar para que tu visión sea clara. Pero quiero decirte algo. Si alguien está aquí y aún anda en sus delitos, anda caminando sin Dios, quiero decirte
que eres incapaz. Si tú andas viviendo el pecado, eres incapaz de ver tu necesidad de un Salvador. Tú eres incapaz de percibir la necesidad de ver. Eres ciego. Y te tengo una mala noticia, pero también te tengo una buena noticia. La mala es que estás ciego. Tú estás ciego y estás tan ciego que ni siquiera te das cuenta que estás ciego. Imagínese ese ciego, que no se da cuenta que está ciego. Y no puede ver y no quiere ver. Aunque él cree que ve, no ve. Esa es la mala noticia. La buena hora es que Dios te trajo hoy aquí. Dios te trajo aquí hoy para que escuches este mensaje. Dios te trajo aquí para que tú sepas cuál es tu estado del alma. Dios te trajo aquí en esta mañana, amigo, te trajo aquí para que veas la necesidad que tienes de visión, para que veas la necesidad que tienes de venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Tú necesitas un Salvador, tú necesitas a este proveedor compasivo. No olvides que hay una línea de no retorno que solo conoce Dios. No abuses de la paciencia divina. Pongámonos de pie. Padre Celestial, te alabamos, Señor. Padre, te damos gloria y honra. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque este libro es una espada que corta al entrar y al salir. Este libro nos enseña cada día quién eres tú, cuál es tu voluntad. Este libro nos quita las tinieblas, las neblinas de nuestros ojos espirituales, para que podamos ver bien. Padre, te pido por mis hermanos, te pido por mí, Señor, para que estudiemos, para que vivamos la palabra y podamos ver claramente tu gloria. Te pido por los amigos y amigas que están aquí hoy, que no te conocen, que no se vayan como vinieron, que entiendan que necesitan un Salvador. Te pido por ellos, ten misericordia de ellos, Señor. Padre, gracias, 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 Señor, por todo lo que tú nos enseñas en tu palabra. Te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse.